Y hoy quiero hablar del tema de permanecer en Cristo. Hoy necesitamos más que nunca conocer esta verdad y vivir esta verdad. Lamentablemente es una realidad que pocos están viviendo en este tiempo y nosotros tenemos que volver a las escrituras. Tenemos que volver a la verdad, a la palabra de Dios. Necesitamos volvernos a Dios, decirle, Señor, aquí está nuestra vida, aquí estamos. Y en esta mañana quiero leer un texto bíblico. Vamos a las escrituras en esta mañana. Gloria sea el nombre de Cristo. En Juan capítulo 15, el verso 7, dice esta poderosa palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es una palabra que pocas personas dan por cierta. Mucha gente no cree en esta palabra. Mucha gente cuestiona esta verdad, pero esto está en la palabra del Señor. Es una palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Muchas personas piensan que es una palabra como que exagerada, una palabra como que no concuerda con lo que enseña la palabra de Dios, y lejos de eso. Esta es una verdad muy poderosa. Es algo que Dios nos habla a través de las Escrituras para comprender esa magnitud del amor, de la misericordia de nuestro Dios. Dios es un Dios de muchas misericordias. Él conoce nuestra vida y Él nos ha dado esta poderosa verdad para que hoy usted conozca esto que dice la palabra. De pronto usted dice, Señor, tantas cosas que yo necesito, pero que no tengo. Tantas peticiones, no me imagino los millones de peticiones que van delante del Señor y que mucha gente dice, yo le he pedido a Dios, pero Dios no me responde. Hay muchas cosas que yo necesito, pero que Dios no me ha suplido. Y la gente se pregunta, entonces, ¿dónde queda esta palabra? ¿Dónde queda este texto bíblico que dice que todo lo que le pidamos será hecho? Entonces necesitamos conocer a fondo esta verdad. Necesitamos que Dios en esta mañana aclare ese punto en nuestra vida, porque cada uno de nosotros tenemos necesidades. Necesitamos que Dios actúe, que Dios opere, que Él se glorifique con poder en nosotros. Hay una urgencia en nuestra vida y hay una lista de peticiones que cada día tenemos delante de Dios, las cuales muy pocas vemos realizadas, muy pocas se cumplen en nuestra vida. Y entonces decimos, ¿dónde queda esta palabra? ¿Dónde queda esta declaración de Dios que dice que pidamos todo lo que queramos y será hecho? Es más, algunas personas dicen, pero todo lo que yo quiera, y si pido algo que no es conveniente, que no es correcto, Dios me lo va a cumplir. Entonces son conjeturas que la gente se hace con respecto al texto bíblico. Pero tenemos que entender esto que nos dice aquí la palabra. Y es una palabra condicional. Es una palabra que tiene una condición para ser cumplida. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es algo que cuando entendemos lo que Dios nos habla, de inmediatamente nos ubicamos, vamos al contexto de Dios. Ya no salimos del contexto de lo que está en nuestro propio deseo, porque la Biblia dice que si permanecemos en Él, cuando nosotros permanecemos en el Señor, no vamos a pensar de manera egoísta.
No vamos a pensar de manera vana, pidiendo cosas innecesarias que no sirven, que no convienen, sino que si permanecemos en el Señor, ya nuestra mentalidad va a ser cambiada totalmente. Ya esos deseos, esas peticiones, de pronto para llenar nuestro ego, quedan atrás. Ya vamos depurando la lista de las peticiones, porque si permanecemos en Cristo, entonces vamos a pensar como piensa Dios, como piensa el Señor. Vamos a desarrollar una mentalidad más acorde a lo que enseña la palabra de Dios, más acorde a lo que enseña la Escritura. Vamos entonces a pegarnos más a la voluntad de Dios que a la voluntad nuestra. Y es a donde, cuando pensamos de esta manera, entonces la lista de peticiones empieza a depurarse. Hay gente que anda pidiendo cosas a Dios que no están en la voluntad de Dios, y esto es debido a que no permanecen en Cristo, sino que todavía está en el pensamiento del mundo, está en el pensamiento del egoísmo, de la vanidad, de las cosas que no tienen valor ante la presencia de Dios. Y es allí donde nosotros empezamos a mirar que pedid todo lo que queréis debe estar ligado a la voluntad de Dios. Porque si permanecemos en Cristo, no vamos a estar pidiendo cosas que sabemos que pueden atentar contra Dios, que pueden atentar contra la palabra de Dios. Sin embargo, hoy mucha gente hace peticiones a Dios que se salen de la voluntad de Dios, y vemos cómo gran parte de esas peticiones no van a poder cumplirse porque se salen de la voluntad de Dios. Entonces, en este sentido, la Biblia nos está invitando a que cada uno empecemos a buscar la presencia de Dios para nuestra vida. Dios nos invita a que empecemos a reflexionar acerca de todas esas cosas que de pronto están en nuestro corazón, que deseamos empiecen a ser depurados, empiecen a ser purificados esos pensamientos de nuestra vida, esos malos deseos, deseos egoístas, deseos carnales, deseos que no convienen, que van contra la verdad de Dios, empiecen a ser decantados en esa lista, en esas peticiones. Entonces es muy importante tener este reconocimiento del que nos habla en esta mañana la palabra del Señor. Es necesario también reconocer que la Biblia está hablando acerca de que sus palabras deben permanecer en nuestra vida. Aquí es donde las cosas empiezan a cambiar, a tomar un rumbo diferente, a encauzarse en la dirección correcta. Es cuando nosotros empezamos a caminar de acuerdo a una verdad de Dios, de acuerdo al contexto del cielo. Ya no vamos a permanecer en el contexto de la carne, de la naturaleza humana, sino que miramos que ahora Dios está diciendo que debemos permanecer en Él y que sus palabras deben permanecer en nosotros para que entonces eso que pidamos sea hecho. En ese sentido, necesitamos hacer una evaluación de Dios en nosotros, de su palabra en nuestra vida. Entonces la Biblia dice permanecer en Cristo. Necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos tener una vida conforme a la verdad de Dios. Que tu vida sea una vida santa, una vida apartada de este mundo, una vida que no vaya acorde a la corriente de este mundo. Eso es permanecer en Cristo. Si usted lleva esa vida que no es conforme a la corriente de este mundo, sino que usted ya ha depurado su alma, su vida, que usted está ligado a Dios, que usted permanece en la comunión,
en el acercamiento al Señor, entonces estamos viendo que esta sentencia empieza a tener sentido y cumplimiento en nuestra vida. Y dice, si mis palabras permanecen en vosotros, tenemos que mirar esta verdad, porque muchas veces su palabra no permanece en nuestra vida, pero Dios está diciendo que esto se puede, porque si Dios dice que Él puede concederte todo aquello que tú vas a pedir conforme a tu voluntad o a la voluntad de Dios, es porque se puede. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces Dios está hablando en esta mañana que nosotros tenemos que permanecer en Dios y permitir que sus palabras permanezcan en nuestra vida. Entonces aquí encontramos que hay una palabra que se repite y esto es permanecer. Esto es el equilibrio. Esto es llevar una vida aferrada absolutamente a Dios, a su verdad y su palabra. Cuando entendemos esta verdad, cuando miramos lo que dice esta escritura, entonces pensamos y decimos, hay muchas cosas que cambiar en mi vida. Hay muchas cosas que tenemos que renovarnos. Entonces usted tiene peticiones delante de Dios y quiere que Dios cumpla esas peticiones, pero no está dispuesto a hacer cambios en su vida. Si no estás dispuesto a hacer cambios en tu vida, no estás tampoco dispuesto a que Dios responda tus peticiones. Necesitamos esa disposición de ese cambio, de esa renovación, y creo que aquí es donde la iglesia del Señor tiene que empezar a renovarse en entender esta poderosa verdad, renovarse en entender que la vida que lleva no es una vida congruente a la verdad de Dios, no es una vida que está ligada a esta verdad y que tarde que temprano necesitamos buscar esa renovación en Dios y decirle, Dios, aquí está mi vida, necesito una renovación. Necesito permanecer en ti y que tus palabras permanezcan en mi vida. La iglesia de hoy, el creyente hoy día, para que esta verdad tenga cumplimiento en su vida, debe hacer el esfuerzo por optar por la permanencia en Dios. Necesitamos estar firmes en Cristo, permanecer, que su palabra esté en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que la palabra de Dios esté en nuestra boca, que en todo tiempo la verdad de Dios nos acompañe, que en todo tiempo nuestra conducta esté acorde a la verdad de Dios. Si tenemos un procedimiento contrario a esta verdad de nosotros, no va a haber cumplimiento. Las peticiones conforme estamos anhelando no van a tener cumplimiento en nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos la conversión genuina de Dios en nuestra vida. Necesitamos decirle, Señor, necesito un cambio. Dígale a Dios en esta mañana, necesito un cambio en mi vida, un cambio en mi conducta, un cambio en mi manera de ser, una renovación. Tenemos que hacer un cambio radical en nuestra vida, en la manera de actuar, en la manera de pensar. Tenemos que pensar conforme a Dios, conforme a su palabra. Es necesario buscar esa renovación de nuestra mente, de nuestra vida, la renovación de todo nuestro ser, para que Dios actúe, para que Él se glorifique, para que nosotros podamos decir, Dios está respondiendo a mis oraciones, Dios está respondiendo a mis necesidades, Dios está respondiendo de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo, porque ahora permanezco en Dios, porque ahora sus palabras permanecen en mi vida. Ya entendemos en esta mañana
¿por qué hay muchas peticiones que no son respondidas? Y la Biblia dice que todo lo que pidamos va a ser hecho. Es decir, que cuando usted permanece en el Señor y sus palabras permanecen en su vida, entonces va a haber un cumplimiento absoluto de cada petición. Es lo que dice y enseña esta palabra, que todo lo que pidas, todo en absoluto, será hecho. Evidentemente que ese todo es conforme a su verdad, es conforme a la voluntad de Dios, es conforme a los principios del reino de Dios. Entonces hoy, más que nunca, es necesario que nos volvamos a Dios, que le digamos: Señor, aquí estoy buscando una renovación, un cambio en mi vida. ¿Qué es lo que he estado haciendo con mi vida? De pronto la inquietud más grande no es: Señor, ¿qué estoy pidiendo equivocadamente? Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿yo estoy permaneciendo en Dios? ¿Sus palabras permanecen en mi vida? Esa es la pregunta. Cuando haya una respuesta a esa pregunta y cuando usted empieza a direccionar su vida y a permanecer en Cristo y a hacer la voluntad del Padre y caminar conforme a su palabra, conforme a su verdad, que usted pueda vivir conforme a la verdad de Cristo, entonces la respuesta a las peticiones van a venir de una manera directa. Dios se va a glorificar y todas las peticiones van a tener cumplimiento, porque es lo que enseña esta palabra de Dios y estamos acorde con esta verdad. Estamos de acuerdo con la verdad de Dios. Y aquí entendemos entonces que este texto es un texto verídico de la palabra de Dios. Así muchas personas digan que es un texto que está como fuera de control. No, no está fuera de control. Quien está fuera de control es el que piensa que el texto está sacado de contexto. No, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios se basta a sí misma. Y entonces Dios está diciendo que todo aquello que tú pidas va a tener cumplimiento, porque evidentemente lo que tú pidas permaneciendo en Cristo y que la palabra de Dios permanezca en ti, van a estar de acuerdo con su verdad y van a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces aquí ya sabemos que la pregunta no es: Señor, ¿esto que te pido es correcto o es incorrecto? Cuando usted permanece en Cristo y sus palabras permanecen en tu vida, entonces todo lo que pidas va a estar en la voluntad de Dios. Todo lo que pidas va a ser correcto, porque ya no vas a pedir conforme a la carne, ya no vas a pedir conforme a el pensamiento egoísta. No vas a estar pidiendo conforme al mundo, sino que ahora vas a pedir conforme a una verdad poderosa de Dios para con tu vida. Así que en esta mañana vamos a disponernos a decirle: Señor, aquí está nuestra vida. Gracias por lo que hoy tú nos has enseñado. Gracias porque a partir de hoy me propongo, Dios, permanecer en ti, y me propongo que tus palabras permanezcan en mi vida. Necesitamos trabajar en nuestra vida personal. Necesitamos buscar en Dios esa renovación. Necesitamos buscar esa metamorfosis, esa transformación de ese pensamiento egoísta, del pensamiento mundano, del pensamiento que se opone a la verdad de Dios, a un pensamiento acorde al cielo. Que nuestras peticiones sean conforme al cielo, no conforme a la tierra, no conforme a este mundo. Por eso dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso dice la palabra: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si usted pone la mira en las cosas de arriba, entonces va a pedir conforme a la voluntad de Dios.
Si usted pone la mira en las cosas del cielo, entonces va a permanecer en Dios. La palabra de Dios va a permanecer en tu vida. Y cada cosa que salga por nuestra boca va a ser cosas que están de acuerdo a Dios, a su palabra. Dios está mostrándonos el camino para que haya una renovación preciosa y poderosa en nuestra vida. Es tiempo de renovarse en Dios, es tiempo de buscar esa presencia de Dios en su vida, que Dios le llene, que Dios le sature, que Dios haga esa obra preciosa en cada una de nuestras vidas. Que en esta mañana esta verdad de Dios penetre en su vida, en su casa, en su hogar, en su familia, que en esta mañana podamos decir: Señor, perdona porque estaba pidiendo de una manera egoísta, perdona porque estaba pidiendo fuera de tu voluntad, porque no busqué, Dios mío, Señor, tu voluntad en mi vida, porque no me estaba ciñendo a tu verdad, porque aún estoy en los pensamientos de este mundo, en el egoísmo, Dios mío, en la vanidad, en las cosas que no aprovechan, en las cosas que no están de acuerdo a tu palabra.